Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por venir. Hola Gabriel, gracias a vos, gracias a todos ustedes por invitarme de nuevo a esta que yo también siento mi casa. Es una alegría siempre tenerte, Marco. Bueno, a ver, estábamos conversando recién en la presentación del programa sobre qué es la ansiedad, qué es un trastorno obsesivo compulsivo, cómo diferenciarlos y qué tenemos que hacer, y nada mejor que vos para explicarnos esto. Bueno, gracias por la oportunidad. Me gustaría primero que podamos como establecer un pequeño encuadre que no sea solamente para entender médicamente la cuestión, sino también y principalmente para que podamos hacer un uso de esta conversación en la vida cotidiana nuestra. Nosotros tenemos, todas las personas, todos los seres humanos, me animaría a decirte que los animales todos también, necesitamos ciertas emociones de base que se completen y que se conviertan en hábito para nosotros desde muy pequeños. Y una de ellas, fundamentalmente, es la seguridad. Nosotros necesitamos, imagínense un bebé que es completamente vulnerable, totalmente abierto y que necesita tremendas cantidades de cuidado, de atención, de contención, se llama de apego, o sea, de cercanía, de contacto físico, para poder alimentarse, para poder vivir en calma y para poder también lidiar con todo ese desarrollo biológico que se va dando dentro de él y que también tiene un montón de consecuencias para él. Entonces, ¿cómo hace todo eso? Para poder hacer todo eso y hacerlo como parte natural de su desarrollo, necesita sentir altos grados de seguridad. La seguridad no la puede tomar como una condición interna porque todavía no tiene creadas las causas y los recursos para poder hacerlo. Entonces se apega a las personas afuera, en este caso a la mamá, al papá, a los cuidadores, quienes sean, para poder sentir en la calma de ellos, en la presencia de ellos y en la mirada de ellos una seguridad de base. A veces nosotros no hemos desarrollado en los primeros años de vida esa seguridad de base y entonces el opuesto a sentir seguridad es sentirse inseguro, que la consecuencia emocional más generalizada de la inseguridad es la ansiedad. La ansiedad es una forma generalizada del miedo. Nosotros diríamos cuando tenemos miedo, por ejemplo, que podríamos definir, en general podemos ponerle una cara, un objeto, podemos definir un algo o un alguien o un qué y un cuándo al miedo. Entonces uno puede decir que si en el caso de las fobias le tengo miedo a los insectos, en este caso al dengue, que me parece que todos estamos empezando a tenerle miedo, de alguna u otra manera. También podemos tener miedo a perder, podemos tener miedo a que nos engañen, podemos tener miedo a situaciones en general. ¿Qué ocurre con la ansiedad? Lo que ocurre con la ansiedad es que empezamos a tenerle miedo a todas las opciones al mismo tiempo. Digamos, miedo al dengue, miedo a que nos engañen, miedo a todo. Bueno, pero piénsalo de esta manera. Por ejemplo, yo puedo tener miedo de que nunca en la vida consiga que me amen o que me sienta retribuido cuando a mí me guste alguien o cuando yo quiera armar una relación con alguien o que, ¿por qué no, una familia? Entonces, primero le tengo miedo a que no me vayan a retribuir en el amor. Luego consigo una pareja o alguien que sí me puede mirar con los mismos ojos amorosos con los que yo miro a esa persona y luego empiezo a tener otro miedo, que es cómo sé que esto va a durar, cómo sé que no me van a dejar, cómo sé que no de alguna manera me van a traicionar, por ejemplo, ¿no? Y luego digo, bueno, no me traicionaron, entonces ahora quiero ir por más, quiero armar una familia, quiero tener hijos. ¿Y cómo sé que los vamos a poder tener? ¿Y cómo sé que los vamos a poder educar? ¿Y cómo sé que vamos a ser buenos padres para ellos? ¿Y cómo sé que vamos a poder? ¿Y cómo sé? ¿Y cómo sé? Entonces, la ansiedad termina mirando el lado medio vacío del vaso para poder como ponernos en alerta y conecta con las memorias de inseguridad nuestras de decir, si yo suelto la sensación de que necesito estar en alerta, el riesgo que tengo es que se vengan amenazas a las que yo no esté preparado para enfrentar o para atravesar. Entonces, lo que termina haciendo la ansiedad es convirtiéndose en una especie de estado de ánimo generalizado en donde tengo el ojo puesto en lo que puedo perder o en lo que puede ocurrir o en las amenazas que puedan venir, sean fundadas o sean pura imaginación. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la ansiedad? El riesgo de la ansiedad es que nosotros, por ser seres imaginativos, no solo tenemos memoria, también tenemos imaginación. Nosotros podemos inventarlas a las amenazas, no solamente tenerlas reales. No todas las amenazas que tenemos son reales. Claro, es decir, no algo que nos haya ocurrido también, sino algo que eventualmente podría ocurrir. Absolutamente. Entonces la gente, yo creo que eso fue tremendamente notable en el COVID.
Y volviendo al tema, creo que también se está haciendo bastante notable ahora con el tema del dengue, o con todo aquello que no podemos controlar. La respuesta más básica que las personas tenemos ante el miedo, y la ansiedad es un aspecto generalizado, podríamos decir la generalización más grande que tiene el miedo, es el miedo sin objeto, es el miedo a todo porque sí. Es que la respuesta más rápida que tenemos es intentar controlar. El control es una respuesta que nosotros tenemos cuando tenemos miedo. Intentamos ver qué es lo que sí podemos controlar y buscar la seguridad que sentimos que adentro no tenemos a través del control de ciertas personas, de ciertos aspectos, de ciertas acciones o de ciertas condiciones. Entonces, buscamos el control como una forma de sentirnos seguros. Pero eso tampoco dura mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Como tratar de controlar algo, controlar a alguien tampoco dura, entonces nos tenemos que poner más controladores. Creo que la audiencia debe saber de lo que hablo porque deben tener algún vecino al lado un poco controlador o alguna persona cercana que ha sufrido de situaciones o que tiene dentro de su carácter una forma de ser muy llena o llegada hacia el control. ¿A qué hora vas a volver? Me dijiste que venías a las 7, son las 7:05 y no estás acá haciendo? Y ya te estoy llamando. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? A veces, ¿qué te pasó? A veces no es el miedo que me vayas a hacer algo, sino que a vos te pase algo y que yo no vaya a poder aguantar el sufrimiento que me signifique eso. Entonces, si el miedo nos lleva a la ansiedad y el miedo nos llevan a una actitud de control y una búsqueda del control como una manera de captar cierta seguridad, que es una seguridad efímera, porque es una seguridad que dura lo que puede durar ese acto de control específico que tengo. Cuando se me termina la situación, me vuelvo a sentir inseguro. Esa es la cuestión aquí. Yo no sé si es tan importante que identifiquemos la ansiedad y sus miles de trastornos, tiene muchos, como tanto el sentirnos inseguros. Y eso es algo en lo que yo creo que deberíamos trabajar todos. Todas las personas deberíamos tener una forma de trabajo, de educación, de contacto con nosotros, que a nosotros nos permita que todo aquel aspecto de seguridad que no logramos que venga desde afuera, empezar a crearlo también como una condición interna, y eso es parte fundamental del adulto, ¿no? Marco, pensaba mientras explicabas todo esto, ¿hacia dónde puede derivar una ansiedad que no es correctamente tratada o atendida? Puede llevar hacia cualquier cosa, principalmente a cualquier extremo. La ansiedad, imagínense que si la ansiedad tiene que ver directamente con que uno tiene una percepción, de nuevo, errónea o fundada, imaginada o con condiciones a la vista de amenazas, siempre son vivencias de amenaza. Si la ansiedad tiene que ver con las vivencias de amenaza, yo puedo imaginar cualquier amenaza y la pregunta que estás haciendo, que es muy buena, es cómo reacciona uno ante las amenazas. El problema no es solo cómo uno reacciona a las amenazas, sino qué ocurre cuando una amenaza es seguida por otra, es seguida por otra y es seguida por otra. Porque yo puedo reaccionar, vamos a decir, más o menos centrado a la primera amenaza, un poco menos a la segunda, la tercera y la cuarta ya me cuestan mucho, a la quinta me sobrepaso. Ahora, una persona que te está mirando desde determinado barrio de la ciudad que, a ver, son moneda constante los robos, que el peligro de irse a trabajar a la mañana, la parada del colectivo, ¿cómo diferencia un miedo racional a una situación de ansiedad? Otra pregunta extraordinariamente buena. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que mirar es que estamos demasiado acostumbrados a observar nuestros procesos internos, lo que entendemos o lo que llamamos cada uno como nuestros estados mentales o nuestra mente en general, como algo que nos pertenece y que es prácticamente solo nuestro. Casi que te diría como un sello de fábrica, como podrían ser nuestras huellas digitales. Y en realidad nuestra mente, en gran parte, es creada por el entorno en el que uno vive. Entonces no tenemos la misma mente si vivimos en un lugar que en otro, si nacemos en un entorno familiar que en otro, si tenemos un apego seguro o si tenemos un apego inseguro desde el comienzo. Y desde el comienzo lo que tenemos en el cuerpo son memorias de prepárate porque las amenazas van a venir. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer? Yo creo que lo primero que tenemos que poder hacer todos es poner atención al cuerpo y a las sensaciones del cuerpo. Hay personas que, por ejemplo, si yo me siento tenso cuando estoy en una parada de colectivo y estoy viendo que además está siendo un poco oscuro, hay poca gente o no hay nadie, o estoy yo solo y veo a alguien que viene caminando hacia mí, que tiene una capucha, que viene mirando al suelo, que no le puedo ni ver la cara, y yo me siento tenso, yo no podría decir de que eso es porque tengo un trastorno de ansiedad. Yo diría que la lectura que estoy haciendo del entorno y en un contexto como el que estás contando, en donde nosotros hemos naturalizado la inseguridad social.
hemos llegado al punto en donde lo normal es sentirnos inseguros. Lo normal es que nos roben. Sí. Lo normal es Tal que te puedan atacar. Entonces ya nos contamos entre nosotros, me robaron, mira, a mí mi vecino también. Sí. Sí, a mí me pasó una cosa así alguna vez, yo también pasé por esa. Claro, entonces, no queda nadie que nos hayan robado, entonces básicamente. cuando empezamos a normalizar lo que no debería ser normal, nosotros empezamos a caracterizar a las personas como que las personas no deberían hacerse demasiado problema o tener demasiada ansiedad por situaciones, por ejemplo, de Totalmente inseguridad, comunes, si claro. nosotros ya sabemos que en este país se vive en inseguridad. Claro. Yo creo que no. Yo creo que la inseguridad también esconde y guarda un aspecto positivo, que es la posibilidad que tenemos de prepararnos ante las amenazas y de defendernos. Lo que pasa es que si yo me voy a dormir con la puerta cerrada, bajo llave, no hay ninguna posibilidad o muy remota de que me pueda pasar algo mientras yo me voy a relajar durmiéndome. Pero yo no me logro relajar porque tengo un cuerpo que vive en una tensión constante. Entonces, cuando me quiero relajar es cuando más se despierta mi cerebro y mi mente se ponen activa y te diría se despierta como una especie de búho que está de noche buscando cómo resolver una situación o cómo anticiparse a una amenaza. Entonces ya no descanso. Entonces ya no me puedo relajar, entonces ya no puedo dormir. Ahí ya no estamos hablando de una persona que lo que tiene es la reacción a una situación puntual de la cual podemos fundamentarla y verla. Ahora lo que tenemos es una persona que se dan todas las condiciones para la calma y la misma calma le provoca ansiedad. No cree que se puede vivir en calma. Claro. Ahí ya está también el problema. Marcos, me gustaría también que nos expliques qué es el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Bueno, el TOC es un aspecto fundamental. Yo te diría, hemos llevado al extremo el estado constante y yo te diría crónico de estrés a tal punto de que no solamente sentimos ansiedad, que sería ese miedo generalizado, sino que además nuestros mismos mecanismos de control o necesidad de poder conseguir seguridad a través de controlar nos llevan a imaginar ciertas acciones que al mismo tiempo se refuerzan poniéndose en duda. Voy a decir lo más simple. Empiezo a decir, voy a estar mejor si me lavo más veces las manos. Eso pasó bastante. En la pandemia. En la pandemia nos ha pasado un montón. Ahora yo creo que nos estamos... pasarse alcohol en gel. Ahora nos estamos poniendo... repelente. Nos estamos poniendo repelente, yo te diría hasta como enjuague bucal, lo cual también es un problema porque todas esas cuestiones además son tóxicas, claro. ¿No? Bien, ahora, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Como lo que necesitamos es control. El control no lo encontramos en una condición interna, sino que lo empezamos a buscar como algo que hacemos hacia afuera. Pero luego empezamos a dudar si la capacidad nuestra para controlar la situación o la amenaza está a la altura de la cantidad de amenazas o del tamaño de la amenaza que uno al menos imagina. Entonces uno empieza a entrar en un ritual de control. Cuando entramos en el ritual de control, yo empiezo a dudar, ¿me habré lavado las manos tal cual como debería? ¿Me lavé toda la mano? ¿Me quedó esta uña con un poco de posibilidad de que me quedó el virus o no sé qué? Me voy a volver a lavar. Cuando vuelvo, empiezo a hacerme la pregunta de nuevo. Y el otro dedo, claro. Y no será que en realidad la uña esta, no sé qué, me voy a lavar de nuevo. Lo mismo con cerrar la puerta o abrir la puerta. Habré cerrado la puerta, habré puesto llave, ¿será que la llave que puse le di las 2 vueltas o no? Empezamos como... a todo el tiempo, como el contexto de base es inseguridad, empezamos a sentir inseguridad sobre nuestras propias acciones y necesitamos corroborarlas una y otra vez. Entonces, en esa corroboración, una y otra vez, es que nosotros entramos en esto que podríamos definir como una compulsión, que sería que algo que yo hago y no puedo parar de hacer. Marco, ¿qué otro ejemplo podríamos tomar de esto? Se me viene a la cabeza el celular. Bueno, hablabas vos de controlar si se cerró o no se cerró la puerta, si uno se lavó o no se lavó las manos, el repelente. ¿Qué otras alertas podemos tener ante esto? Yo creo que las primeras alertas más importantes de esta situación, uno puede verdaderamente armar, yo te diría, o diseñar, que no es un diseño en sí, porque como es compulsivo sale en automático, uno podría tomar cualquier acción y convertirla en un acto compulsivo. Limpiar la casa, por ejemplo. Hay gente... Yo me recuerdo una señora que nos ayudaba en la limpieza en casa, que ella decía, muy hermosa ella y muy comprometida con su tarea,
a veces trabajaba tan duro, por ejemplo, para pulir una mesa o para limpiar el grifo de la cocina, que le decíamos, bueno, ya, porque te vas a lastimar, no es necesario, está bien así como está. A tal punto que además lo cepillaba claro. tanto que terminaba sacándole el lustre que tenía. Básicamente después no servía más la herrería. Claro. Pero cuando yo le preguntaba o le preguntábamos, por ejemplo, ¿por qué no paras? Me dijo, porque si paro pienso. Entonces prefiero seguir limpiando o seguir en la misma acción repetitiva. Esto es muy importante tener en cuenta, porque entonces la persona, nosotros podemos definir estas acciones como producto de compulsiones, pero tenemos otras que son demasiado aceptadas. Por ejemplo, que una persona trabaje 12 horas por día, incluidos los fines de semana, y que el fin de semana, cuando podría descansar, está buscando algo en el celular para hacer, algo en la televisión, claro, para... corta. Claro, que no logra no solamente cortar, sino que no puede hacer un contacto con él mismo, con ella misma, como volver a esta casa, no solamente a la casa que es la gente alrededor. Claro. Y esta señora que vos contabas, para seguir con el ejemplo, ¿la puede pasar mal en determinadas cuestiones? Decir, uy, mira, vino Marco, abrió la canilla con la mano con jabón, me chorreó el piso porque fue a buscar la toalla. La puede pasar mal, a veces tienen problemas de relación por esto mismo, porque no les cuesta mucho entrar, vamos a decir, como en sintonía con las otras personas, porque las otras personas no ven la dimensión, vamos a decir, de gravedad con la que ellos viven ciertas situaciones. Pero después luego la pasan muy mal con el cuerpo propio, porque el cuerpo en ese estado de estrés y de exigencia en algún momento se rompe. En algún momento el cuerpo te detiene. Entonces, por ejemplo, vienen dolores que uno no tenía, vienen lesiones en la columna, en las piernas, en las rodillas, en las articulaciones, que uno, en las manos mismas, que ya no puedo hacer eso mismo que hacía con esa fuerza. Porque ¿son lesiones físicas o lesiones producto del estrés, de la tensión? Es una buena pregunta. Yo diría que las dos cosas. Yo creo que el estrés constante va a provocar lesiones físicas. Porque no está separado, el cuerpo y la mente son un fenómeno conectado. Inflamaciones, lo más probable es que se empiecen a hacer inflamaciones, pueden hacer inflamaciones en las articulaciones, o sea, en los tejidos, primero en los más duros, como pueden ser los huesos o las articulaciones en sí o los cartílagos de los huesos, pero luego podemos empezar a tener inflamaciones en todo aspecto. Hoy los neurobiólogos están estudiando que la primera condición de todo proceso inflamatorio crónico en el cuerpo es un estado de estrés constante que al que primero inflama es al cerebro. Y es el cerebro inflamado el que empieza a pedirle al resto de los órganos que se inflamen, porque las inflamaciones en algún nivel son primero una reacción defensiva. Como diciendo para. Como diciendo vamos a parar, o como diciendo vamos a tratar de hacer vamos a llenar de líquido esta zona para que los golpes le duelan menos o para que las tensiones lo lastimen menos. Entonces, no es que se inflama para lastimarme, se inflama para ver si me puede proteger de un contexto. Por eso aquí, en vez de mirar solo la mente hacia adentro, tendríamos que mirar que la mente también es el producto de las interacciones con el entorno. Que la sociedad y nuestra manera de vivir está creando primero esa mente con la que luego nosotros miramos el mundo. Todo proceso inflamatorio va a terminar en alguna forma de enfermedad. Empezará como un síntoma primero, pero a la larga se va a convertir en una enfermedad si no lo podemos cortar. Porque los procesos inflamatorios están muy asociados al miedo y están muy asociados a una cantidad de neurotransmisores que tienen específicamente que ver con el estrés, como el cortisol. La última pregunta que te quiero hacer sobre este tema, Marco, antes de que cambiemos. Sí. ¿Qué tan difícil o fácil es tratar esto, curarlo, mejorarlo o disminuirlo? A estas cuestiones que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Y de qué manera, no? ¿Cuál es el mensaje que le das a la gente? Lo primero que yo quiero dejar claro es que las personas hoy sabemos que no podemos generalizar una respuesta porque tendríamos que ver en cada situación a dónde va llegando no solo la sintomatología, sino la estructura de la persona. Nosotros, cuando estábamos hablando de COVID alguna vez también, y cuando he tenido también la posibilidad de conversar en otros espacios sobre cuál es el efecto del COVID en las personas, yo les decía, lo más importante no es solamente el COVID, sino cómo estaba la persona antes de que llegue el COVID.
Tendríamos que mirar las condiciones previas porque si no vamos a tratar de generar una respuesta que les calce a todos y eso no es posible. Lo que yo sí diría es esto, lo que sí todos podemos hacer es chequear cuando nos sentimos inseguros y si tiene alguna causa probable la inseguridad, además de todo lo que ya sabemos que estamos viviendo como condición social generalizada, pero también si mi propia inseguridad hay algo que yo pudiera hacer con ella en el sentido de ver cómo crear condiciones para por lo menos crear espacios de seguridad y relaciones de seguridad, aunque sea en el entorno inmediato. ¿Por qué? Porque la inseguridad se cura con seguridad. Y crear las condiciones de la seguridad es fundamental para poder entonces hacer que todo lo demás que vamos a hacer, en este caso tratamientos, yo les aconsejo a toda persona que tenga que pueda reconocer que tiene una actitud compulsiva hacia algo que no pueden parar de hacer, por favor consulte un médico, por favor consulten un psiquiatra, dejen que los médicos los acompañen y los ayuden. Primero para poder tener alguna forma de medicación, hoy tenemos muchas que pueden ayudar en eso, que sobre todo permitan que el cuerpo entre en calma, porque también yo puedo pasarme el día meditando o puedo pasarme el día tratando de entrar en seguridad, pero tengo un cuerpo tan alterado durante tanto tiempo que no me permite luego que yo pueda sostener esa práctica en el tiempo. Entonces la medicación sirve para poder crear las condiciones para ponerse a trabajar con uno. Marco, otro de los temas que queríamos charlar con vos, lo dijimos en la presentación del programa, es sobre el intrusismo. Si nos podrías explicar qué es y cuáles son los riesgos, ¿no? Cómo darnos cuenta, cómo estar alertas. Bueno, es una pregunta importante porque cada vez lo estamos viendo más y al mismo tiempo creo que hay ciertas prácticas culturales que nosotros hemos dejado de hacer o por lo menos quizás en otras épocas no necesitábamos hacerlas. El intrusismo tiene que ver, o intrusismo profesional tiene que ver con una persona que promete o que ofrece una actividad o una práctica profesional sin tener un título habilitante para hacerlo. Es como si yo dijera yo soy médico y voy a trabajar como médico y les ofrezco una consulta médica y yo no tengo un título de médico. Pero me pongo el delantal y salgo a la calle a hacer una práctica que yo digo que la puedo llevar adelante. Es muy grande la confusión que hay en el intrusismo, se ve demasiado en las prácticas médicas y en las prácticas de salud en general. Es mucho lo que se ve, porque por ejemplo, gente que puede ser un cosmiatra o una persona que es especialista en algunos aspectos estéticos, se declara o se autodeclara médico y luego empieza a hacer procedimientos que son más cerca de lo quirúrgico o que están más cerca de lo que podría hacer solamente una persona que tenga un título habilitante para hacerlo. Entonces, primero, es un delito, no hay otra manera de decirlo. Las personas que colocan uñas, ¿cómo se llaman?, postizas y ya se meten con, por ejemplo, podología o que ya se meten con arreglar alguna uña o algún tratamiento de belleza, ahí ya también empieza eso. Bueno, habría que evaluar cada caso. Yo no soy un especialista para hacer eso y menos desde el lado médico, pero yo sí te diría que creo que hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con prácticas que nos prometen ser profesionales cuando no hay un título habilitante por detrás. En la parte de la psicología, que es tu rama principal, Marco, ¿a qué hay que prestarle atención y qué se da? Se da mucho gente que se declara ser psicóloga y no lo es. O por ejemplo, yo he visto casos de gente que ha estudiado, por ejemplo, ha hecho una mitad de la carrera, ha estado hasta tercer año, cuarto año, o quizás llegó hasta casi finales de la carrera, nunca terminó la carrera, pero lo mismo ofrece consultas. Hace muy poquito vi a alguien haciendo un ofrecimiento que además es un alumno de psicología, que tiene un consultorio psicológico online. Y ofrece consulta psicológica. ¿Cómo puede ofrecer consulta psicológica si no es psicólogo? Por eso, bueno, le decimos a la gente, acá abajo en el Zócalo van a ver que dice Marco Leone, psicólogo, un número de matrícula, hay que chequear eso también. Absolutamente. Nosotros hemos perdido, cuando empezamos la conversación te decía que hemos perdido la práctica de pedirle a nuestros profesionales que por favor nos muestren. Por lo menos antes teníamos los títulos colgados en la pared. Claro. Ahora, como tenemos tanta cuestión con las redes sociales y nos dejamos guiar tanto por el marketing digital también, que en un aspecto es muy valioso porque nos permite llegar a mercados que de otra manera y tener una visibilidad que de otra manera es difícil de alcanzar o mucho más trabajosa. Pero también hemos llegado al punto en donde si aparece en algún lugar con una imagen en alguna red social, haciendo alguna práctica, con un delantal o lo que sea, yo ya lo declaro médico o yo ya lo declaro profesional de la salud o yo ya lo declaro alguien que tiene
una habilitación legal para hacerlo. Me importa mucho dejar claro que cuando hablamos de intrusismo, de lo que hablamos es de un delito. Un delito que además en nuestro Código Penal está penado entre, no me recuerdo muy bien, pero creo que son entre 6 meses y 2 años, dependiendo del caso, de prisión. Entonces, si nosotros podemos empezar, yo les diría, busquen no solamente lo que la gente diga o tenga escrito en los currículum, hablen con sus profesionales, pregúntenles qué experiencia tiene, dónde estudió. Es más, vayan más allá del título en sí, pregunten por qué estudió eso, qué aprendió, qué fue fundamental, qué lo mueve. Y entonces también, y algo muy importante, ¿qué tipo de prácticas hizo luego de que se recibió? ¿Qué otras formaciones tiene? O por lo menos de posgrado dentro de la misma práctica profesional. Porque la otra cuestión fundamental de esto es que un profesional hoy, a la velocidad a la que va este mundo y la cantidad de investigación que tenemos, nosotros tendríamos que estar revalidando nuestros títulos profesionales cada 3 años, como máximo. Cada 3. En la psicología. En la medicina, en las ciencias de la salud, te diría que en todas. Porque la cantidad de investigación que tenemos va a tal ritmo que en 3 años casi cambiamos de paradigma. Sí, y más en la Argentina que se suelen dar esos ciclos con mayor celeridad. Y aquí además se estudia mucho y aquí además la gente y los profesionales tienen una tendencia bastante, más allá de que podamos luego o no, según las condiciones, tenemos una tendencia bastante clara de que lo que importa es mantenerse en una educación continua. Recién cuando decías es alguien que ofrece algo que no se va a dar, algo que no existe, se me venía a la mente pastores de algunas iglesias. Sí. ¿Puede tener algo que ver esto o en la vulnerabilidad que produce en las personas y que muchas veces se traduce también en erogaciones económicas por parte de la feligresía? Yo creo que hay que estudiarlo, yo creo que es un riesgo, lo que estás planteando es algo que de seguro merecería ser estudiado y ser visto. No me gustaría hacer generalizaciones porque creo que hay gente que tiene, y quizás mucha, y quizás hasta sea la mayoría, tienen muy claro qué es lo que ofrecen y tienen muy claro de dónde lo hacen, sean religiosos o sean profesionales. A veces las dos cosas, hay religiosos, profesionales y viceversa. A mí lo que más me gustaría que nos quede claro a todos es que nosotros necesitamos, y volvamos a la seguridad de comienzo, de la primera conversación, nosotros para poder sentirnos seguros necesitamos un tipo de conexión con la persona a la que le requerimos ayuda o le requerimos alguna forma de sostenimiento. Si yo voy a un sacerdote o a algún pastor o a alguna persona de mi comunidad religiosa, no le estoy pidiendo que me diagnostique, le estoy pidiendo que me acompañe, por ejemplo, espiritualmente. Puede pasar que en ese acompañamiento espiritual se metan con situaciones que no son tanto de lo espiritual como mucho más de lo psicológico o de lo mental. Absolutamente que puede ocurrir. Y muchas veces, yo lo he visto que muchas veces, esas mismas personas hacen derivaciones o esas mismas personas dicen, bien, ok, lo que Dios esperaría de ti ahora es que pidas ayuda. Y muchos otros no lo hacen o algunos otros no lo hacen y ahí es donde tenemos que tener mucho ojo nosotros cuando escuchamos. Si yo voy al psicólogo, ¿voy para que me hable de Dios? Si yo voy al sacerdote, ¿voy para que me diga que yo tengo un trastorno mental? Marco, no quiero dejar de preguntarte, dada tu vasta experiencia, tus viajes, ¿cómo notas la esperanza hoy en la Argentina? ¿Qué grado de esperanza ves en la gente? O sea, porque muchas veces la gente piensa, sí, esto se va a solucionar o esto no tiene solución. ¿Cómo lo ves y qué consejo das? Yo creo que hoy en la Argentina, emocionalmente hablando y en general, se están, para mí, combinando 2 espacios emocionales diferentes. Creo que en general la gente está esperanzada y agotada al mismo tiempo. Entonces, si yo mezclo el agotamiento con la esperanza, lo que tengo es gente que ve como cierta luz al final del túnel y está dispuesta, o por lo menos a seguir apostando a ver qué puede ocurrir, y al mismo tiempo lo que tiene es un enorme como... Agotanzados, claro. Claro, tiene un enorme dolor de, hasta te diría físico y emocional, de decir, ok, puede ser que eso llegue, yo ya no sé si voy a estar disponible para disfrutarlo cuando llegue. Algunos van más lejos y dicen, no sé si voy a estar para cuando eso llegue. Entonces, el poder medir, poder volver a sembrar esperanza, que creo que es lo que está intentando
más allá de cualquier ideología política, es lo que intenta todo cambio de paradigma, es arreglar lo que no funcionó antes e instalar un juego que dé no solo mayor seguridad, sino que cree las condiciones y las causas para que el desarrollo sea sostenido en el futuro. Pero eso también implica que no me tengo que hacer cargo del presente. Lo que creo que está ocurriendo hoy aquí es que estamos, o por lo menos en líneas generales, la política está muy, pero muy abocada a que dentro de 2 o 3 años esto esté de pie. Pero si nosotros no nos enfocamos más en el presente, yo no sé qué va a llegar aquí a ser. ¿Quién va a estar en pie de acá 2 o 3 años? ¿Quién va a estar en pie dentro de 2 años para que podamos juntos decir con alegría vamos a construir el país que nos merecemos todos? Entonces me parece que tenemos que tener en cuenta los 2 aspectos. El aspecto de la esperanza es fundamental recuperarlo y yo creo que se recupera a través de volver a instalar ciertas condiciones de confianza que en la inseguridad generalizada se perdieron, porque lo primero que ocurre en la inseguridad es que lo que se cae son los índices de confianza. Y nosotros hace mucho que los venimos perdiendo y con las políticas en Argentina, mucho más allá de cuál es el modelo vigente, me parece a mí que eso es bastante una norma, van cambiando las ideologías y la confianza no sube. Y por otro lado, lo que creo es que también instalando la confianza que tiene mucho que ver con dar la palabra y sostenerla. Nosotros no logramos confiar en nuestros políticos porque creo que la mayoría del tiempo, y vuelvo a decir, no importa de qué color sean, no podemos creer en la palabra que dan. Creo que este gobierno está intentando hacer algo distinto, que es dar la palabra y decir esto está todo mal, y les muestro que está mal, y sigue mal, y les dije que iba a seguir mal. Como una manera de instalar de alguna manera el vamos a volver a tener credibilidad en la palabra de nuevo. Pero yo creo que la esperanza que surge de esa mínima confianza que se va creando tiene que venir con una apoyatura a cómo nos vamos a hacer cargo del agotamiento y cómo nos vamos a hacer cargo de que ese agotamiento no sea una fuente de desesperanza que termine tirando abajo toda posibilidad de cambio que la gente a nivel general o cultural pueda ver para la Argentina en el futuro. Marco, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64, siempre es un gusto estar con vos. Gracias a ustedes, para mí es una alegría estar acá, así que espero volver pronto. Y obviamente que quedan las puertas abiertas para cuando quieras volver. Gracias.